Bienvenidos todos. Hoy vamos a platicar acerca de este tema de liderazgo y de la productividad que están pues muy ligados a final de cuentas, como lo vamos a ver en un momento más. Bienvenidos todos, yo soy Ricardo Bolaños, bienvenidos todos a este webinar que vamos a hablar acerca de liderazgo y productividad. Y a lo mejor lo primero con lo que empezaríamos a platicar es precisamente qué es liderazgo. Hay muchos comentarios, hay mucha teoría, hay mucho escrito acerca del liderazgo. Pensaríamos que liderazgo tiene que ver con la persona que va adelante, es el líder, es el que está guiando, es la persona que está al frente, o líder es el que se mezcla con todos y está, pues, de alguna manera con todos al mismo nivel, que los está llevando, que los está desarrollando, o a lo mejor pensaríamos que líder es la persona que está de traje entre los colaboradores, líder es el que está en una posición organizacional alta, o líder es el que es de otro color, el que se comporta diferente, el que tiene una serie de conductas diferentes, forma de ser diferente, o líder probablemente es el que esté en medio del equipo, identificado a final de cuentas, pero en medio del equipo. Y vamos a ver cómo todas y cada una de las definiciones que existen por ahí de liderazgo, pues tienen su fundamento y tienen su razón. Pero lo que empieza a suceder es que esto se empieza a hacer tan grande que a veces es difícil manejarlo. Vámonos con una definición muy simple de diccionario. Líder, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es la persona que dirige o conduce a un grupo social o a otra colectividad. El tema del liderazgo no está solo encasillado en la parte empresarial. Hay líderes religiosos, hay líderes deportivos, hay líderes musicales, líderes de juventud, líderes políticos, líderes, en fin. Hay líderes en todo. ¿Y cuál es la definición? Es una persona que dirige o conduce a un grupo social. ¿Cuál es el objetivo de la plática de hoy? El objetivo es que podamos conocer la influencia de este líder, independientemente de cualquiera de las formas de liderazgo que vimos al principio, que comentamos. Conocer cómo ese líder tiene influencia en la productividad de la persona, del equipo, de la empresa. Eso es básicamente lo que vamos a platicar el día de hoy, y empezaríamos pues platicando un poco acerca precisamente del líder. ¿Cuáles son las características del líder? Bueno, se dice que el líder tiene que ser competente en su área de especialidad, tiene que ser una autoridad, tiene que tener autoridad moral. Es decir, para ser líder no basta con que tengas el título de director, gerente, vicepresidente, tienes que tener competencia, tienes que demostrar a tus colaboradores, a tus seguidores, que eres bueno haciendo eso. Eso tiene que ver con una autoridad moral. El líder tiene que saber tomar riesgos calculados. No hay peor líder que el que cuando hay una situación grave, importante, de cambios rápidos, se quede atrás, paralizado, sin hacer nada. El líder tiene que saber tomar riesgos calculados. Tiene que ser subsidiario, es decir, tiene que darle oportunidad a que el órgano mayor no haga algo que el órgano menor podría hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues el líder tiene que fomentar el desarrollo de sus colaboradores. Si yo veo que uno de mis colaboradores puede hacer una labor
que el mando medio está haciendo, hay que dejársela a las personas de abajo para que vayan creciendo, para que vayan aumentando esa visión, para que vayan aumentando ese desarrollo. El líder tiene que tener compromiso, con compromiso 360 grados. Primero, compromiso con él mismo como líder, tiene que tener compromiso con sus colaboradores, compromiso con la alta dirección o compromiso con los accionistas o con quien esté por ahí al mando corporativo, digamos, de la empresa. Tiene que tener compromiso con la sociedad, con el medio ambiente, con su familia, es decir, tiene que ser alguien comprometido. Tiene que ser humilde, no tiene que ser arrogante, tiene que tener esta humildad de ser líder, pero no por eso comportarse como capataz. Es decir, el líder es parte del equipo que le toca dirigir o conducir, mas no le toca subyugar a los colaboradores. Tiene que estar consciente, esto es importante, de los prejuicios o desviaciones cognitivas. ¿Por qué? Porque muchas veces todos estos prejuicios hacen que el líder tenga una opacidad en cuanto a su actuación o en cuanto a la forma en la que sus colaboradores le pueden ayudar o no ayudar. Tiene que tener curiosidad por los demás, tiene que interesarse en sus colaboradores, cómo son, cómo están, qué hacen, qué no hacen. Tiene que estar conociendo la forma en la que están desarrollándose, tiene que conocer cuáles son sus aspiraciones, qué quieren hacer más adelante. En fin, tiene que conocer tener esta curiosidad para conocer a sus colaboradores. Tiene que tener una inteligencia multicultural y más en este momento del mundo globalizado, tiene que entender incluso dentro de un mismo país, por ejemplo en México, pues no es el mismo comportamiento ni la misma cultura que se vive en Ciudad de México que la que se vive en Monterrey o la que se vive en Tijuana o la que se vive en Mérida o la que se vive en Chiapas. Tenemos culturas diferentes y ahora si nos extendemos, pues no tenemos la misma cultura los mexicanos que los estadounidenses, canadienses, españoles, japoneses, en fin. Si no tiene esta inteligencia multicultural, va a ser difícil que el líder pueda hacer negocios y llevar más allá a la empresa. Tiene que también tener una colaboración efectiva. ¿A qué nos referimos con colaboración efectiva? Bueno, tiene que aprender los esquemas en los que él pueda estar desarrollando esa colaboración. Puede estar facilitando que se dé esta interacción entre los colaboradores que están. Entonces, bueno, estas son las características que un líder debe de tener, pero reflexionamos un poquito. ¿Realmente es factible que una persona tenga todas estas características? Pues probablemente no. Probablemente yo he leído estudios y libros y artículos de investigación donde hablan de las características del líder y la realidad es que cuando uno lee las características del líder, bueno, pues tienes que ser un superhéroe para que realmente puedas ser líder y te puedas desempeñar. Indudablemente, tienen mucho fundamento, tienen mucho valor, pero hay veces que tienen poca practicidad. ¿Por qué? Porque el convertirte en líder resulta entonces un esquema demasiado complejo. Las cosas que son complejas, de manera natural, buscamos darle la vuelta o evitarlas. Y entonces, con tantas características de líder, pues a mí me va a resultar complicado llegar a cumplirlas. Voy a regresar con este tema del líder más adelante, pero ya platicamos un poquito de liderazgo. Ahora vamos a platicar un poquito de productividad. Acuérdense que estamos en el webinar de un mal liderazgo genera baja productividad. Entonces, la siguiente pregunta lógica sería, bueno, ya vimos qué es líder, vamos a ver qué es productividad. También, definición de diccionario.
¿Qué es productividad? Relación entre lo producido y los medios empleados, como mano de obra, materiales, energía. Y aquí es el típico, productividad es hacer más con menos. ¿Qué es más productivo? Bueno, alguien que tiene más resultados con los mismos medios o con menos medios. Y los medios pueden ser tiempo, pueden ser equipo, puede ser lo que ustedes quieran. Entonces, esta es la parte de productividad, hacer más con menos. Pero vamos para que sea más fácil su comprensión, déjenme dividir el liderazgo en dos partes. La primera es un liderazgo técnico. Este liderazgo técnico tiene que ver con toda la parte de herramientas que están en la parte, o sea, que puede usar el líder. ¿Qué tipo de herramientas? Software, una planeación que tenga. Entonces, es un liderazgo técnico. Es alguien que va marcando las pautas, es alguien que conduce, es alguien que dirige con esta parte técnica, que es importante, por supuesto que es importante, pero se centra más en los modelos, en las herramientas, en todo esto. Pero por otro lado tenemos un liderazgo humano. El liderazgo humano es el que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con cómo están las personas, cómo son, cómo se sienten, las habilidades que tienen, cómo este líder toma este equipo de colaboradores para, usando la parte técnica, llegar a tener una mejor productividad. Vamos a centrar la plática más en el liderazgo humano que en el liderazgo técnico. Y aquí pensaríamos entonces que este liderazgo nos va a generar a través de los colaboradores la productividad. El líder es muy importante, indudablemente, pero casi siempre el 80, el 90% o más del número de individuos dentro de una organización son más colaboradores que líderes. Entonces, realmente el efecto final, el resultado final, tiene que ver con los colaboradores más que con los líderes. Si tienen por ahí alguna pregunta en LinkedIn, por favor, la pueden hacer. Y si tienen alguna pregunta por acá, los que nos están acompañando en Zoom, de la misma forma, la pueden hacer y por aquí las vamos comentando y las vamos contestando. Entonces, así como existe un liderazgo técnico y un liderazgo humano, pues de la misma forma existe una productividad técnica y una productividad humana. ¿Qué es la productividad técnica? La productividad técnica es aquella que está basada en materiales, en equipos, en tecnología de información. ¿Qué hago para que sea más productivo? ¿Qué hago para que sea más productivo mi equipo? Pues meto un software de desarrollo para que puedan tener mejor productividad, meto un equipo nuevo que es más rápido, meto materiales que pueden hacer la producción más rápida, más eficiente, y entonces esa es una productividad técnica. Aquí, simplemente, si yo tengo un equipo que produce 100 piezas por minuto y lo cambio por un equipo que produce 120 piezas por minuto, pues ya el colaborador no tiene que hacer nada, simplemente con que lo prenda y lo arranque, ya el equipo hace las cosas. Esa es una generación de productividad técnica. Y hay una parte de productividad humana. ¿Qué es la productividad humana? La productividad humana tiene que ver con el desempeño, el rendimiento y el compromiso de las personas. Y déjenme ponerles un ejemplo y déjenme comentar un poquito acerca de este tema de productividad técnica y productividad humana. Muy probablemente les ha sucedido en algún momento, les llegó a suceder que cambian el equipo
y dicen, no, ya es que con esta computadora, con este nuevo equipo de inyección, vamos a ser mucho más productivos. Eh, pero los colaboradores están descontentos. Probablemente a ustedes les sucedió como colaborador porque sienten que estaban mal pagados, o el jefe los maltrata, o el jefe no les hace caso, o el jefe es un gruñón, o lo que quieran, cualquiera de todas las quejas que hay de los jefes. Entonces ponen el equipo que es más rápido, más eficiente, pero ¿qué es lo que pasa? A final de cuentas, alguien, un humano, un individuo, lo tiene que prender. Un humano lo tiene que programar y un humano lo tiene que arrancar. Un humano, hablando de un equipo, por ejemplo, de transformación, equipo de inyección, le tiene que poner la materia prima. ¿Qué pasa entonces si este humano no tiene este compromiso del que hablamos? ¿Qué pasa si este humano está descontento? ¿Qué pasa si este humano se siente agredido o no tiene un entorno organizacional favorable o está expuesto a factores de riesgo psicosocial, donde tiene mal el tema, o sea, simplemente se siente mal, está mal a la persona? Esta persona va a hacer lo posible por tortuguear, ¿no? Hacer lento el proceso. Y entonces lo va a prender el equipo, pero a lo mejor se va a tardar en prenderlo, va a ir por el material, pero entonces va a tardar muchísimo en ir por el material. En lugar de traerse 4 costales de material en un diablito, se va a traer un costal cargando y lo va a decir que ya le dolió la espalda. Y en fin, seguro les ha pasado, igual con las computadoras, igual con el software, van a decir que no lo pueden usar, que es lo que ustedes quieran. Entonces, no nos sirve de mucho el estar enfocándonos en la productividad técnica si tenemos problemas en la productividad humana. Las dos partes son importantes, pero es más importante la productividad humana. ¿Por qué? Aún con todos los avances de la cuarta revolución industrial, integración de tecnologías, machine learning, metaversos, inteligencia artificial, internet de las cosas, GPS, geolocalización, seguimos estando atrás los humanos. Y de los humanos depende que las cosas funcionen o no funcionen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a centrarnos en los humanos. Dijimos productividad humana, liderazgo humano. Vamos a ver entonces, ¿qué pasa con la productividad? Si yo tengo un ambiente agradable, entonces eso me va a generar productividad. ¿Por qué? Porque un ambiente agradable hace que los individuos, cada uno de nosotros, tengamos relaciones personales positivas. Es mucho mejor estar en un lugar donde yo estoy interactuando con las personas, donde yo estoy interactuando con personas con las que me llevo bien. Un ambiente donde no hay agresión, donde no hay bullying, donde no hay acoso, donde no hay, no te están humillando, donde no hay imposición, donde hay... Entonces es mucho mejor, es mucho más agradable estar trabajando en un ambiente así. Donde hay control y autonomía, yo tengo control, puedo decidir sobre lo que yo hago, puedo tener independencia de actuación en lo que yo hago, me dan la libertad de hacer mi trabajo y en su caso a lo mejor equivocarme o poder corregir, es decir, yo tengo el control de mi tramo de trabajo. Un ambiente agradable facilita que se desarrolle la creatividad y al desarrollarse la creatividad hace que yo pueda tener un mejor impacto y un mejor desempeño en mi trabajo. Hace también que sea más fácil que yo cumpla mis objetivos. ¿Por qué? Porque pues, estoy feliz, estoy a gusto, estoy contento, quiero aportar a ese espacio donde están sucediendo bien las cosas. Entonces, esto es lo que genera un ambiente agradable y finalmente eso va a generar también que exista un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. No somos máquinas que lleguemos a trabajar
y lleguemos a trabajar, productividad, todo el tiempo haciendo las cosas como máquinas. No, somos humanos, necesitamos interactuar, necesitamos tener relaciones, necesitamos platicar, necesitamos contar chistes, necesitamos interactuar. Por eso, uno de los graves problemas de la pandemia que pasamos del COVID y del aislamiento fue precisamente el aislamiento, que se rompió toda esa interacción personal. Dejó muchas cosas buenas en cuanto a tecnología de información y herramientas y todo, sí, pero se rompió esa interacción personal. Entonces, si estamos hablando de productividad humana, el líder necesita facilitar que haya este ambiente agradable. ¿Para qué? Para que con este ambiente agradable el individuo quiera ser productivo y no el individuo tenga que ser productivo. Parece lo mismo, pero hay una diferencia muy grande. Ahora, ¿cuál es el impacto de este ambiente laboral agradable? Encontré por lo menos 8 o 10 estudios relacionados con la felicidad de los colaboradores y la productividad, el incremento en la productividad de la empresa. Ahorita lo voy a comentar más adelante. Pero a lo mejor ustedes dicen, bueno, pues, entonces la idea es que estén felices. La idea es que estén felices, pero el empleado feliz es una consecuencia de ese entorno organizacional favorable, de ese ambiente laboral agradable. Y no por esto la empresa se tiene que convertir en un circo, en un parque de diversiones. Entonces, esto es importante verlo. Por aquí, Gerardo nos pregunta, dice, ¿consideras que el valor a un liderazgo técnico es más valorado en México por el tema cultural? La idea que tenemos que es mejor el trabajador que hace más horas, definitivamente, Gerardo, es muy buen punto. Estamos más centrados, por ejemplo, en que el colaborador cumpla sus 8 horas, que llegue a tiempo, a veces ni siquiera le decimos, no, hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Imagínense la falta de respeto que es eso. O sea, tú como individuo no eres dueño de tu tiempo, el dueño de tu tiempo resulta que es el patrón. Y lo digo así, patrón, porque es el comportamiento que tiene de patrón hacendado de la Edad Media, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, y es que es mucho más fácil, en este caso, Gerardo, el obligar a una persona es mucho más fácil el meterte en un tema técnico que el meterte en un tema humano. ¿Por qué? Porque para la parte humana necesitas tener un mindset diferente. Ahorita más adelante lo vamos a comentar. Entonces, bueno, habiendo un impacto, perdón, dándose un ambiente laboral agradable, esto genera un impacto. ¿Cuáles son las consecuencias de estos? Bueno, llega a haber hasta un 33% más de energía y dinamismo. Y esto conlleva a que seas más eficiente y productivo. ¿Cuántas veces no les ha pasado que están ustedes en la oficina o incluso en una reunión de la que quieran, de cualquier organización, y hay alguien, ese cuate mala onda, ese que siempre te molesta, ese que siempre tiene el comentario mal plan, sarcástico? O sea, cuando tú llegas a una reunión y sabes que va a estar esa persona, oh, sí o no, ya llegas sin ganas, ya llegas apagado, se baja tu energía, tienes menos dinamismo, no quieres hablar, no quieres contar un chiste porque sabes que esa persona lo primero que va a hacer es burlarse. Entonces, esto que nos ha pasado en una reunión, en una fiesta, lo mismo exactamente lo mismo nos pasa en un ambiente laboral. Entonces, empieza a ser lógica. Llega a haber una reducción hasta de un 300% en el riesgo de tener accidentes laborales. ¿Por qué? Si yo estoy cuidándome de a ver quién me molesta, si yo estoy en un ambiente donde sé que no estoy a gusto, entonces eso me va a generar distracción, me va a generar que no esté atento y entonces puedo tener un accidente, definitivamente. Y
el ambiente laboral agradable también le genera al colaborador una visión positiva. Esto le permite resolver problemas. Esta visión positiva hace que vea las cosas de otro color. Y entonces, si el colaborador ve que las cosas están funcionando bien, entonces le dan ganas y entonces le echa más ganas y entonces entramos en un círculo virtuoso donde el colaborador le echa ganas, genera un mejor resultado, ese mejor resultado hace que se motive el colaborador, entonces el colaborador le echa más ganas y entonces entramos en un círculo de productividad de adentro hacia afuera. Es más fácil que te adaptes a los cambios. ¿Por qué? Porque como todo está bien, sabes que todos los cambios acaban siendo para bien. Y finalmente encontré desde un estudio de Harvard que habla del 12% de incremento de la productividad hasta un 88% de un estudio que se hizo en México de incremento de la productividad cuando los empleados son felices. Pero insisto, esta felicidad no es porque les estés contando chistes y les estés llevando animación estás feliz porque estás en un ambiente agradable, porque estás en un ambiente de crecimiento. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los líderes en este esquema? Se enfocan más en la transformación, en la gestión, en el modelo, justo lo que nos comentaba Gerardo. Están más enfocados en la parte técnica que en la parte humana. Ese es un error bien común. Y se enfocan entonces más en esto que en el mindset del colaborador. Pero ¿qué es lo que pasa con el mindset del colaborador a diferencia de la parte técnica? El mindset del colaborador humano, el marco mental del colaborador en la parte de liderazgo humano contra la parte de transformación, gestión, modelos, equipos en la parte de liderazgo técnico. ¿Qué es lo que sucede? Yo, si veo un equipo que no está funcionando, que está detenido, yo lo veo, pero yo no puedo meterme en la mente de mi colaborador. Tengo que tener cierta sensibilidad para darme cuenta si está enojado, si está triste, si está teniendo un problema, pero eso es algo que no todos tenemos. Entonces, a veces nos enfocamos mucho más en lo que podemos ver, siempre nos enfocamos en lo que es más fácil, siempre nos enfocamos en lo que es más simple. Este mindset del colaborador va a generar una resistencia al cambio si no está a gusto. ¿Cuál es el problema con esta resistencia al cambio? Normalmente es pasiva. Cuando yo no estoy a gusto con algo que cambie, pues lo que hago es me dejo de mover, no me muevo, entonces eso genera falta de productividad. Aparte es inconsciente, muchas veces nuestros procesos de pensamiento no nos concientizamos de que estamos haciendo esta detención, este tortuguismo hacia la empresa. Entonces, esta resistencia al cambio es pasiva, inconsciente e invisible, porque simple y sencillamente ni el líder se da cuenta de lo que está pasando, ni los colaboradores se dan cuenta de lo que está sucediendo. Están tan hartos los colaboradores, algunas veces como empleados estamos tan hartos de la situación que nos volteamos para otro lado, ignoramos la situación y no es porque como colaborador seas malo, es que ya te cansaste, estás agotado mentalmente y entonces la mente siempre va a buscar el camino más fácil para resolverlas. Y si estás en un ambiente que es desagradable, pues el camino más fácil va a ser desconectarte. Simple y sencillamente desconectarte. Entonces, estos son los errores típicos. Y si se fijan, otra vez acabamos hablando del modelo, un liderazgo técnico, un liderazgo humano. Vamos a seguir hablando del liderazgo humano, pero vamos a hablar del liderazgo humano a través de la aplicación de algunas herramientas. Entonces, recapitulando, necesitamos generar un buen ambiente de trabajo para que a partir del buen ambiente de trabajo, el colaborador esté feliz y a partir de esa felicidad le genere de manera interna una motivación para querer hacer las cosas por él mismo, no por la empresa,
por él mismo. Voy a ahondar más en este punto. Vamos entonces, ese es el qué hacer. Bueno, y ahora, ¿cómo le hacemos? Pues es muy sencillo, porque a lo mejor me dicen, uy, pues ambiente agradable. O sea, ¿qué es un ambiente agradable? ¿Cómo le hacemos? Pues aquí vamos a ver dos componentes para mejorar la productividad. Primero, hay que evitar riesgo psicosocial. Ahorita me voy a la definición de riesgos psicosociales. Y por otro lado, hay que facilitar y generar un entorno organizacional favorable. Si yo evito riesgos psicosociales y genero un entorno organizacional favorable, me va a dar productividad. En palabras llanas, hay que evitar lo bueno, hay que evitar lo malo y fomentar lo bueno. Tan sencillo como eso, evitar lo malo y fomentar lo bueno. Y otra vez, vuelvo al punto. A lo mejor me dicen, híjole, ¿qué es malo y qué es bueno? Hay muchos estudios relacionados con esto. Y déjenme compartirles este cuadro de factores, consecuencias y efectos. Hay una serie de factores que están presentes en el trabajo, en cualquier empleo, en cualquier empresa están presentes estos factores. Uno es la demanda, carga de trabajo, que es qué tanto le cargas la mano al colaborador. Tiene mucho trabajo, tiene poco trabajo, tiene mucho o poco trabajo comparado con los demás colaboradores que hacen el mismo trabajo. ¿Qué tanto control tiene sobre el trabajo? Es decir, ¿puede tomar decisiones sobre su trabajo o es un trabajo totalmente mecánico donde no puede decidir nada, no puede tomar decisiones? ¿Cómo está el liderazgo del trabajo? ¿Cómo está la persona que los está guiando y los está dirigiendo? ¿Es hostil? ¿Es amable? ¿Es comprensiva? ¿Es empática? ¿Cómo está el apoyo social? Las personas pueden estar platicando con sus pares, pueden estar pidiéndole consejo a los que tienen mayor antigüedad en el empleo, pueden estar compartiendo sus inquietudes, entorno organizacional favorable. Ahorita definimos pues básicamente que la empresa esté bien, que haya buenas cosas para que yo me pueda sentir a gusto, y finalmente la violencia laboral. Cuando no hay un entorno organizacional favorable, cuando no tengo control sobre el trabajo, cuando la demanda carga de trabajo es demasiada, cuando no tengo un buen liderazgo y cuando existe violencia laboral, ¿eso qué es lo que me va a generar? Me va a generar estrés laboral. La consecuencia de esos factores me va a generar estrés laboral, me va a causar un burnout, un agotamiento, me va a causar esta molestia de estar en el trabajo y eso va a generar problemas organizacionales. Si esto se empieza a repetir consistentemente, va a acabar, yo como individuo, voy a acabar con trastornos de ansiedad, voy a acabar inquieto, molesto, voy a acabar no queriendo ir a trabajar. ¿Se acuerdan esos chistes de los niños que cuando quieren se despiertan en la mañana y que no quieren ir a la escuela? O anécdotas. ¿Por qué? Porque hay un compañerito que los molesta o porque el profesor los está molestando. Bueno, esos trastornos de ansiedad pueden causar. De repente hay personas que ya no duermen. ¿Por qué? Porque están ansiosos de a ver qué pasa en la empresa. Y ya puede haber de repente trastornos graves ya de estrés y de adaptación, ¿no? Y probablemente ahorita algunos de los que me están viendo digan, oye, eso se parece al cuadrito de la NOM 035 que se aplica en México. Sí, definitivamente, se parece, no se parece, es el cuadrito de la NOM 035 que se aplica en México, que todo esto de la NOM 035 es una norma que busca evitar factores de riesgo psicosocial y generar un entorno organizacional favorable. Viene de un estudio mundial interesante de varias normas que se han hecho, sobre todo españolas, que son muy buenas. Y déjenme comentarles un poquito por qué tomamos esto como base para la productividad. Nosotros empezamos en 2018 a hacer capacitación e implementaciones de la NOM 035 como normatividad y nos dimos cuenta al paso de estos 4 años de dos cosas. Número uno, a las empresas lo menos que les importa es implementar una norma. O sea, no les importa hacerlo. ¿Por qué? Pues me dan lo mismo las razones. Hay 1000 razones por las que no les importa.
Y segundo, nos dimos cuenta que la implementación de la norma, esquema de evitar lo malo y fomentar lo bueno, generaba mejoras en la productividad. Entonces, decidimos empezar a enfocarnos más en la mejora de la productividad, usando un marco conceptual de la norma y olvidarnos de la parte, digamos que legal normativa de esto. Entonces, si alguien lo ve y dice, como que te lo estás fusilando, no me lo estoy fusilando, es parte de la norma y es parte de un modelo, la realidad, muy bueno. Entonces, bueno, cierro el paréntesis y seguimos. ¿Qué necesito hacer? Bueno, necesito identificar, analizar para después poder prevenir. Identificar qué tanto existen, qué tanto se presentan en la empresa estos factores de riesgo psicosocial. No, qué tanto, cómo están las condiciones en el ambiente de trabajo, cómo están las cargas de trabajo, cómo está la falta de control sobre el trabajo, qué es lo que habíamos comentado al principio, las jornadas de trabajo, la interferencia en la relación familia-trabajo, si hay un liderazgo negativo y la violencia laboral. Esto es lo que hay que evitar. Y en la aplicación de la NOM 035 hay unos cuestionarios muy bien diseñados, muy bien diseñados. Nosotros tenemos un software para hacer esto. Ahorita al final les comento algo del software que tenemos para aplicar los cuestionarios, pero con estos cuestionarios podemos determinar qué tanto están presentes en la empresa estos factores de riesgo psicosocial. Por un lado, esto es lo que hay que evitar. Y por otro lado, lo que hay que fomentar es un entorno organizacional favorable. ¿Qué es un entorno organizacional favorable? Porque la realidad es que luego muchas veces soy consejero de empresas, participo en varios consejos de administración, en varios consejos de organismos como Coparmex, como Canaco. Y de repente yo siempre les digo, oye, pues hay que definir qué es de lo que estamos hablando. Y muchas veces me dicen, es que es lógico, es que mi lógica no es la misma que tu lógica y no es la misma que la lógica del de enfrente. Entonces tenemos que partir de una definición, porque yo les aseguro que si ahorita les preguntara, que me digan en el chat, ¿qué es un entorno organizacional favorable? Si tenemos ahorita 40 personas que nos están escuchando, voy a tener 40 definiciones diferentes. Entonces vamos a acotarlo. ¿Se acuerdan al principio que hablamos de las características del líder? Que tenía que ser una persona, tenía que tener un montón de características. Y esto hace complicado, ¿por qué? Porque entonces centramos el éxito en una persona. Tenemos que centrar el éxito en un modelo operado por una persona. Entonces regresamos aquí al entorno organizacional favorable. Si yo ya sé cuáles son los componentes de un entorno organizacional favorable, entonces lo que tengo que hacer son actividades para fomentar ese entorno organizacional favorable. Entonces, ¿cuál es el primero? Sentido de pertenencia de la empresa. Ponerse la camiseta. Las personas se ponen la camiseta de la empresa porque quieren ponerse la camiseta de la empresa, no porque llega el jefe y les dice, se tienen que poner la camiseta, qué falta de compromiso. El compromiso se genera de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Sentido de pertenencia, formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas. Tenemos que capacitar a nuestra gente. Un buen líder capacita. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de la subsidiariedad? Si yo quiero que mi equipo se empiece a ser más competente, tengo que dejar que las personas que van empezando, que los novatos, que los puestos que estén más abajo del organigrama, vayan aprendiendo. Vayan aprendiendo ¿qué? De todo lo que necesiten para ir teniendo un mejor desempeño en su trabajo, para ir siendo mejores personas. Esta es otra malconcepción de la capacitación. Creemos que la capacitación es para beneficio de la empresa y que el empleado lo tiene que cumplir. La capacitación es para beneficio del empleado. Esa capacitación, eso que aprendes, lo aprendes y te lo llevas y lo vas a tener de por vida.
Y entonces con esa capacitación, con esas habilidades y conocimientos que tienes, eso lo sacas y entonces impactas a la empresa. Pero ese es el orden. Hay varias cosas que tenemos conceptualizadas al revés y eso tiene que ver con un cambio de mindset. Entonces, formación adecuada para la realización de las tareas encomendadas, tiene que tener una definición precisa de las responsabilidades de los trabajadores. Imagínense ustedes un trabajador el cual no le queda claro qué tiene que hacer, ni para cuándo, no le queda claro a quién le puede pedir ayuda, es decir, está completamente fuera del entendimiento. No sabe, eso genera, otra vez, genera ansiedad, genera complicación, genera estrés. Tenemos que ser muy claros con lo que queremos que nuestros colaboradores hagan. Necesitamos desarrollar que haya participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. Necesitamos facilitar que haya esta comunicación. Hay colaboradores que se pasan semanas, meses, incluso años y nunca hablan con su jefe. Todo lo hacen por correo electrónico. A veces ni siquiera tienen comunicación por correo electrónico. Eso es bien importante para que haya un entorno organizacional favorable. Tiene que haber una distribución adecuada de las cargas de trabajo, tiene que haber una evaluación y reconocimiento del desempeño. De repente somos muy buenos para regañar, pero muy malos para reconocer. Hace alguien algo mal, reconoces que hizo algo malo y lo comentas y lo resuelves. Pero si alguien hace algo bien, reconoces que hizo algo bien y fomentas que lo vuelva a repetir. Entonces, hay que evitar estos factores de riesgo psicosocial y generar un entorno organizacional favorable, porque eso nos va a dar que los colaboradores estén más a gusto, estén más felices y consecuentemente se pueda desarrollar esta mejor productividad. Entonces, olvidémonos de este modelo de liderazgo de patrón, este modelo de liderazgo de capataz, este modelo de liderazgo de látigo, este modelo de liderazgo donde yo lo que tengo que hacer es obligar a todos a que me obedezcan y yo lo que tengo que hacer es obligar a todos a que trabajen. No, en este esquema lo que tengo que hacer es evitar que haya cosas malas y facilitar que haya cosas buenas a nivel humano. Y ahí está la lista, digo, tampoco les estoy diciendo que a ver qué se imaginan, aquí está la lista, está muy bien acotada, no hay nada que inventar y es mucho más fácil. Cuando un modelo es simple, es mucho más fácil aplicarlo. Todos los modelos que desarrollamos en nuestra empresa, todo lo que hacemos para consultoría, son modelos muy simples. Es muy simple entenderlo para que entonces la energía la dediques a aplicar el modelo y no a entender el modelo. Entonces, evitar factores de riesgo psicosocial, fomentar un entorno organizacional favorable. ¿Por qué? Porque cuando hay un mal entorno organizacional favorable, eso me genera riesgos psicosociales y eso me genera las consecuencias y los efectos que vimos hace un momento. No todo este estrés, trastornos de ansiedad, toda esta parte de falta de sueño, de problemas. Pero entonces, si yo evito estos riesgos psicosociales, voy a matar de manera natural las consecuencias y los efectos. Y entonces probablemente digan, bueno, sí, como que ya más o menos capté, pero ahora como que ya no me queda claro, pues el cómo, ¿no? Y bien, pues viene entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por acá Leticia nos comenta, dice, la comunicación es un gran problema en la actualidad hoy, todo quieren por email o por WhatsApp. Sí, Leticia, definitivamente es un problema. Y déjenme hacer un paréntesis y nos va a ayudar como contexto un poquito aquí para el siguiente primer punto del qué hacer. Les voy a dar 3 pasos muy simples como para poder, a partir de este buen liderazgo humano, generar una buena productividad humana
Y la parte del liderazgo técnico y la productividad técnica, esa hay mucho escrito, hay mucho aplicado y creo que es algo muy sencillo porque todos lo entendemos, incluso lo aplicamos. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando empezó este tema de la pandemia, a todo mundo, lo del COVID-19, hace un par de años, a todo mundo lo aventaron a su casa. Y entonces a todo mundo lo mandaron a su casa a trabajar desde casa sin saber cómo trabajar desde casa. A todos los jefes los pusieron a dirigir equipos a distancia sin saber cómo dirigir los equipos a distancia. WhatsApp es una herramienta buenísima. El correo electrónico es una herramienta buenísima, pero hay que saber usarlo. Si yo quiero aflojar una tuerca con un desarmador, no va a servir. Si yo quiero quitar un tornillo con una llave de tuercas, no me va a servir. Tengo que conocer la herramienta para el problema en el que estoy enfrentando. Y entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Cuando sucedió esto, nosotros hicimos un curso de home office efectivo. Hicimos un curso de administración de equipos a distancia en home office. ¿Por qué? Porque simplemente no puedes dirigir un equipo de la misma forma cuando lo tienes presencial que cuando lo tienes a distancia. ¿Por qué? Porque simplemente es diferente. No hay mucho que explicar el por qué, pero sí es importante el entender el cómo. Vamos entonces ya casi al cierre a decirles qué hacer. ¿Qué hacer? Entonces ya vimos que la liderazgo humano, la productividad humana, vimos que pues estamos centrando la plática en evitar factores de riesgo psicosocial, en generar un entorno organizacional favorable. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, pues tenemos que tener un plan y un modelo. No, ¿por qué? Porque de lo contrario se convierte en una explosión de buenas intenciones, una explosión de buenas ideas, y que la verdad es que no nos lleva a nada. No saben la cantidad de veces que me toca discutir esto en consejos, donde todo mundo opina, nadie acuerda nada y consecuentemente nadie hace nada. Entonces, no nos sirve, tenemos que tener un plan y un modelo. Un plan con, primero un modelo para saber qué es lo que vamos a hacer y luego el plan para saber cómo lo hacemos, objetivos, metas, actividades, fechas, digo, como cualquier plan. ¿Cuál es el modelo que les estamos proponiendo aquí? Es un modelo que consta de dos partes. La primera parte es un cambio de mindset. Necesitamos generar un cambio de mindset en los individuos. Necesitamos generar un cambio de mindset en el colaborador y necesitamos generar un cambio de mindset en el líder, porque necesitamos arrancarnos ya esa concepción de que el líder es el que manda, que el líder es el que grita, que el líder es el que empuja al equipo y a los colaboradores. Y necesitamos quitarnos la concepción de que el empleado es el que obedece, necesitamos quitarnos esas concepciones de que el trabajo es tan malo que hasta pagan por hacerlo. Todo esto hay que darle una revisada y hay que hacer algunos cambios con eso. Eso es un cambio de mindset. Ahorita voy a platicar un poquito más de cambio de mindset para que no se quede tan escueto. Y finalmente hay que medir y actuar. Hay que medir cómo estamos en el entorno organizacional favorable, hay que medir cómo estamos en este tema de factores de riesgo psicosocial. Y a partir de cómo estemos, entonces hay que actuar. Hay que cambiarlo, pues está bien fácil. O sea, si sale que hay un problema de cargas de trabajo, pues lo que tengo que hacer es revisar cómo están las cargas de trabajo y platicar con mis colaboradores. No tengo que llegar a explorar, a tratar de descubrir, a ver qué. Ya viene el tema. Entonces, tomamos un modelo, generamos un plan, cambiamos el mindset y entonces medimos y actuamos. ¿Y qué es lo que sucede? Por ahí en 2018, en el Harvard Business Review, publicaron un artículo que precisamente hablaba de esto. Decía, ¿qué es para ser exitoso, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cambiar la gestión o
cambiar el mindset. Y está bueno el artículo, ahí está la referencia para que lo puedan ver. Habla precisamente de que los líderes a veces se enfocan más en hacer estos cambios de gestión, en hacer estos cambios de políticas, más que en cambiar el mindset. ¿Cuál es el primer tema? Necesitamos hacerle entender a todos, líderes y colaboradores, que hay que iniciar de adentro hacia afuera. El éxito es personal. La motivación es de adentro hacia afuera. La capacitación es de adentro hacia afuera. La felicidad y la satisfacción en el empleo es de adentro hacia afuera. A veces queremos, como jefes, como líderes, empujar cosas a los trabajadores para que estén contentos. No funciona. Lo que tenemos es que generar un ambiente, entorno organizacional favorable, para que los colaboradores se sientan a gusto y entonces esa felicidad y esa satisfacción se genere de adentro hacia afuera. Esto es parte del cambio de mindset. Mindset es un marco mental. Los mindset de manera natural tienen límites. El mindset es un marco, es un límite, tiene que ver con los pensamientos que tenemos, tiene que ver con las creencias, las actitudes y los valores de lo que cada uno de nosotros somos. Y estas creencias, actitudes y valores nos generan juicios y estos juicios nos generan comportamientos. Y esos comportamientos precisamente son los que generan mayor o menor productividad. Pero fíjense cómo, hablando de productividad humana y de liderazgo humano, hablamos del individuo de adentro hacia afuera. Y esto, a final de cuentas, está basado en el autoconcepto que tiene cada uno de los individuos. Imagínense que están en un empleo donde todo el tiempo el jefe les está diciendo, órale, eres un tarado, no sabes hacer las cosas, siempre te equivocas, no sirves para nada, te voy a correr, pues perdón, ¿qué autoconcepto? Tarde o temprano acabas teniendo un autoconcepto malo tuyo. Es tanto lo que te están diciendo y tanto lo que te están presionando que acabas realmente pensando que eres malo, que no eres competente, que no sirves. Eso es muy delicado, bien delicado. Entonces, si generamos, me regreso aquí a los 3 puntos. Tenemos un modelo, tenemos este plan, tenemos este cambio de mindset que tiene que ver con la pequeña explicación que les di ahorita, y medimos y actuamos. Créanme que va a ser una diferencia en la aplicación de este liderazgo humano que nos va a generar una productividad humana. Y les doy un valor agregado. Si ustedes logran hacer este cambio de mindset en los colaboradores, ese cambio de mindset en los colaboradores se va a quedar en los colaboradores. Y si ese colaborador se llega a cambiar a otra unidad de su negocio, se llega a cambiar a otra empresa, ese colaborador ya va a traer ese marco mental, ese mindset de productividad, de motivación, y va a convertirse en un agente de cambio. Esto ya es un valor agregado de lo que habíamos comentado. Entonces, por ahí si tienen alguna pregunta ya casi al cierre de este webinar, por favor háganla en lo que voy haciendo ya mis comentarios finales. Entonces, recuerden que los trabajadores felices incrementan hasta en un 88% de la productividad. El número más bajo que encontré fue 12, el número más alto fue 88. Entonces, solo para cerrar, tenemos un programa de cambio de mindset para líderes y colaboradores. Llevamos muchos años haciendo cambio de mindset para empresarios, para emprendedores, para consejeros. O sea, es algo que históricamente hemos venido haciendo durante muchos años. Y hoy estamos generando este programa, estamos impulsando este programa de incremento de la productividad a partir de un liderazgo humano. Entonces, tenemos un programa de cambio de mindset tanto para los líderes como para los colaboradores. Tenemos también el software de la NOM 035 que sirve para medir cómo está el entorno organizacional favorable de la empresa y cómo están los factores de riesgo psicosocial. Y bueno, este software es para todos los empleados, este software es libre, está en la nube, en fin, tiene por ahí muchos beneficios. Les vamos a mandar la información
igual por correo para que tengan el tema de ambos servicios que lo pudieran manejar. Aquí Alma nos dice, es complicado esta parte de tener a una persona que no tiene liderazgo y en lugar de apoyar al equipo es mal hablado, desorganiza, etcétera. Dice, cuando lo externas, la respuesta que recibes es que así es en todos lados. Sí, Alma, definitivamente creo que lamentablemente padecemos todavía mucho de este cáncer, le voy a decir incluso, ¿no? De este cáncer en las organizaciones, que yo lo que les digo, ese es un mindset de patrón. Yo soy el patrón y aquí todos me obedecen y aquí todos están para servirme. Definitivamente, aquí mucho lo que nosotros buscamos hacer es tratar de balancear que el resultado de la empresa esté un poco cargado hacia la persona y un mucho cargado hacia el modelo. ¿Por qué? Porque si cargas un poco más la productividad de la empresa, los resultados de la empresa en el modelo, entonces si te toca una persona de estas que tiene un comportamiento muy de patrón más que de un líder, pues entonces esa persona simplemente le dice, oye, aquí no funcionas, o sea, tu función seguramente, tu desempeño está en algún otro lugar y puedes traer a alguna persona que sí quiera estar desarrollando estos entornos organizacionales favorables, estar evitando estos factores psicosociales de riesgo para poderlo hacer. Y entonces es más fácil porque ya tienes el modelo, ya tienes un marco de trabajo, ya tienes a la mayoría de los colaboradores con un mindset que están enfocados en precisamente tener ese desarrollo. Les voy a compartir por ahí los programas que tenemos, tanto el programa de mejora de productividad como la información del software para que lo tengan.